Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este último día de este seminario que nos ha traído múltiples satisfacciones, ¿cierto? A Paloma, a Victoria y a mí. Estamos muy contentas de compartir con ustedes en este día viernes 11 de junio del año 2021. Como les señalaba, darles la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario de literatura, cómic y educación, ampliación del canon para la formación inicial y el desarrollo docente en el siglo XXI, organizado por la Cátedra en Narrativas del Yo de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, y organizado, ¿cierto?, en conjunto con las investigadoras Paloma Domínguez de la Universidad Diego Portales, Victoria Jiménez de la Universidad Andrés Bello y Marina Betaglio de la Universidad Victoria, y que les habla de la UFRO. Mi nombre es Carolina Navarrete, soy doctora en literatura, profesora de castellano y académica asociada del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, adscrita a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Además, soy directora de investigación de la Universidad de la Frontera. Bueno, este taller tiene una finalidad didáctica, pedagógica, ¿verdad? De poder acercar el cómic, la narrativa gráfica a un escenario más didáctico y orientado también a cómo podemos enseñar en el aula. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestra queridísima Victoria Jiménez, quisiera agradecer a quienes hacen posible la realización de este seminario. Como es la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de la Frontera, la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y la línea de investigación en Estudios Culturales, Discurso y Comunicación del doctorado en Ciencias Sociales de la UFRO, the Department of Hispanic and Italian Studies de la Universidad de Victoria de Canadá, la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, el programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos y el Magíster en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés Bello, la Red en Investigadores e Investigadoras en Narrativa Gráfica RING, Revista Sur, la ANID, a través del proyecto Fondesit número 111-907-99, y de Social Science and Humanities Research Council, CHURC, de Canadá. También a la carrera de Pedagogía en Castellano y al seminario, al Observatorio en Prácticas Pedagógicas Aplicadas de la Universidad de la Frontera. Bueno, nuestra queridísima y admirada Victoria Jiménez, que está hoy día con nosotros y que queremos escuchar con muchas ansias, nos va a ofrecer el taller de constelación de autoras, posibilidades didácticas del cómic en el aula. ¿Quién es Victoria? Victoria es candidata a doctora en Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello, magíster en comprensión lectora y producción de textos de la misma casa de estudios, profesora de Estado y licenciada en Educación en Castellano de la Universidad de Santiago de Chile. Su línea de investigación se centra en la formación inicial y desarrollo profesional docente para la enseñanza del cómic en educación media, específicamente en relación con los procesos lectores y el canon formativo sobre el cómic. Le damos las gracias a Victoria por el honor de escucharla y de presenciar este hermoso taller que nos trae el día de hoy. Así que el espacio es todo tuyo, Victoria, muchas gracias. Perfecto, no, muchas gracias por las palabras, Carolina. Agradecer a todas las participantes que están presentes el día de hoy. Sé que es un día viernes a las 6 de la tarde, después de una semana agotadora, así que se agradece la participación de ustedes. Bueno, como señalaba Carolina, este es un taller bastante práctico. Y para comenzar, yo quiero que veamos los temas que vamos a trabajar. Primero, quiero bajar un poco las expectativas, porque cuando uno lee el título, dice posibilidades didácticas del cómic en el aula, se puede imaginar un montón de estrategias, contenidos, etcétera. Entonces, la idea de este taller, ya que es de 1 hora y media, es ver pequeños conceptos que a nosotras nos ayuden a trabajar el cómic en el aula. Por eso vamos a empezar con la alfabetización visual y multimodalidad, que son dos conceptos claves para trabajar el cómic en el aula, y en el caso de la multimodalidad, ayer Paloma lo explicaba espectacularmente y nos entregaba los conceptos claves que tenemos que tener al respecto. El segundo tema es el problema del canon escolar, que me imagino que ustedes saben que en el fondo se evidencia la falta de autoras dentro de los planes y programas. El tercero, vamos a hablar de las constelaciones de autoras, que es un elemento que
nos puede servir para trabajar los cómics en el aula. Después vamos a esta pregunta, ¿cómo incorporarlo? Vamos a hacer un ejercicio práctico, así que ahí ustedes van a tener que participar harto. Vamos a hacer una puesta en común y unas breves conclusiones. Para comenzar, yo les voy a pedir por favor que hagamos este pequeño ejercicio. Si no les funciona el código QR, lo pueden hacer a través del enlace que acabo de adjuntar en el chat. Como hay una diversidad de participantes, ya sean estudiantes, profesores, investigadoras, etcétera, yo quisiera que ustedes me respondieran esta pregunta. ¿Qué cómics han utilizado, leído en sus clases? Si ustedes no han leído o no han utilizado ninguno, colocan ninguno. Esto nos sirve de insumo para ver cuáles han sido en el fondo las estrategias, los corpus que se han utilizado en el aula. Así que yo les voy a pedir que lo hagan a través del código QR o a través del enlace que yo les adjunté, por favor. Y para eso vamos a minimizar y vamos a empezar a ver las respuestas de ustedes. Perfecto. Una presentación. Historias con Ham, fanzines, Persepolis. Ahí sí pueden ir respondiendo, por favor. Si no han leído o no han utilizado algún cómic en el aula, también. Y se van repitiendo también. 5 personas han contestado. Esperemos que todas. 6. Mafalda se incorpora. Sí, perfecto. Gracias, Emilia. Dice que fanzines de Subnem. Gracias. La broma asesina, Mafalda. Perfecto. 8 personas ya han contestado. Faltan todavía que contesten. 1984, novela gráfica. ¿Alguien más? Perfecto. Persepolis, Condorito también han usado. Hamlet en versión manga. Perfecto. También hay otra versión de Hamlet que hay una adaptación de Marco Antonio de la Parra también. Y 10 personas han contestado, faltan algunas, pero yo creo que ya esto nos muestra un poco en el fondo de los elementos, el corpus que ustedes han utilizado, ya sea como profesoras, como estudiantes en las aulas. Así que muchas gracias por compartir con nosotros estas respuestas. Me voy a volver a la presentación. Y perfecto. Entonces, ¿qué nos devela estos elementos? Que para trabajar el cómic en el aula son fundamentales 2 conceptos. El primero es el de alfabetización visual, que Serafini lo define como un proceso de generación de significados a partir de conjuntos multimodales, incluyendo texto escrito, imágenes visuales y elementos de diseño, desde una variedad de perspectivas, para satisfacer los requerimientos de contextos sociales particulares. ¿De dónde surge la alfabetización visual? Desde la perspectiva y la idea de la urgencia de cambiar esta alfabetización tradicional y hegemónica que pone el énfasis solamente en la palabra escrita, y cómo a través de las imágenes, los diseños, los colores, etcétera, los diferentes modos, nosotros podemos representar, significar y comprender diferentes temáticas. A partir de la alfabetización visual, también otro elemento relevante para entender el cómic en el aula es la multimodalidad, que en este caso Mangi la define como la variedad de modos o recursos semióticos utilizados para significar y que confluyen en un mismo evento comunicativo. Este enfoque se ha hecho ineludible especialmente debido a los cambios en las prácticas de lectura
y escritura de las generaciones actuales. En el fondo lo que quieren decir estos dos conceptos es la urgencia y la necesidad de una forma de lectura que incluya otros modos y otros recursos semióticos que se conjugan en el texto. Y obviamente a través de esto también se cuestiona la noción, la definición que nosotras tenemos de texto. Por ejemplo, les voy a mostrar, nosotros nos han alfabetizado desde pequeñas, desde pequeños, para leer este tipo de texto, que en este caso es una novela, versus lo que, por ejemplo, leen generalmente nuestros estudiantes, que tiene que ver con, por ejemplo, acá yo coloqué dos cómics, el que está al lado izquierdo es de Mariko Tamaki y de Rosemary Valero O'Connor, que es Laura Dean me ha vuelto a dejar, si se dan cuenta, al igual que Utena, que está a mano derecha, la forma de leer, la forma de la composición de esta página es totalmente diferente a la anterior, que nosotros, por ejemplo, en los textos clásicos leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, versus, por ejemplo, estas dos páginas de cómics, y sobre todo, por ejemplo, en el manga, que la lectura es diferente, que nosotros leemos de derecha a izquierda. Entonces, estos elementos, estas nuevas formas de lectura, de escritura de estos nuevos textos, hacen necesaria una nueva forma de lectura. Y para ello nosotros hablamos de una lectura multimodal, donde nosotras actuamos como lectoras espectadoras dentro de las páginas de los textos. Por ejemplo, acá Serafini señala que nosotros cuando leemos los cómics, nosotros tenemos que navegar dentro de esta página. Por ejemplo, acá la imagen que yo coloqué es una doble página de Bella Muerte, que es muy compleja porque hay elementos que podríamos decir que están hacia arriba, hacia abajo. Entonces, nosotros cuando actuamos como lectoras espectadoras tenemos que navegar para ver cuál va a ser el camino de lectura que nosotros vamos a utilizar, interpretar para darle sentido en el fondo a toda esta composición de la página, diseñar para ver en qué elementos nosotros nos vamos a detener, en cuáles vamos a tomar la atención e interrogar para ver, por ejemplo, cuáles son las prácticas o, por ejemplo, cuáles son las ideologías, las políticas de trasfondo de esta lectura multimodal o lo que quiso representar en este caso las autoras. Frente a la lectura multimodal y estos perfiles lectores, les quiero mostrar un ejemplo de un estudio que nosotros realizamos con mi colega Jorge Sánchez, que tiene que ver con que hicimos un protocolo de lectura en voz alta con estudiantes en el fondo de pedagogía en castellano. Y en el fondo, ellas, ellos y ellas tenían que leer un cómic que nosotros le dimos y tenían que grabar en el fondo cuál era el proceso que ellos iban haciendo mientras leían el cómic. Entonces yo quiero mostrarles este ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esta lectura multimodal, que es totalmente diferente a la tradicional. Aquí haciendo la tarea de leer El caso de la casa de Alex Orbe e Íñigo Astiz, del año 2017, publicado originalmente en euskera en la revista Xaviroy. Ya, oh, qué nervios, nunca había hecho esto. ¡Ah! Ya. Clank. Qué lindos los colores. ¿Qué está pasando? Soy de esta ciudad. ¡Ah! Oh, qué bacán como todo lo que es el ambiente natural, el cielo, los árboles, que pese a que son verdes, están en colores cálidos y después tenemos esta figura en color frío. Y se puede ver cómo va cambiando del amarillo al café grisáceo hasta finalmente esta sombrita azul. ¡Van a matar a un chancho! Yo soy la única persona que queda viva aquí. Ah, es como Soy Leyenda. Mataron a chancho. Tal soledad. Sí, es verdad. Colores súper alegres, colores súper fríos. Se ha cambiado oscuro pero brillante.
Oh, qué lindo. Oh, ¡ah! Sí. De nuevo, todo lo que es natural tiene colores súper claros y brillantes y alegres. Y ¡guau! ¡Se lo van a comer! ¡No! Siento que paso mucho rato en silencio, profe. Es que soy una persona que le distraen mucho los colores. Y me gusta mucho ver colores. Me gusta su nariz. Me gusta esa nariz. ¡Un viejito! ¡Oh! ¡Oh! Aquí él comienza a formar parte del ambiente. Ahora él forma parte de este ambiente y esta es la extraña, esta es la exploradora. Tiene una gamita de colores más oscura que lo marca visualmente. ¡Oh! Rojo, rojo enemistad. Oh, también me gusta su look. Me lo voy a robar. ¡Ay, qué lindo! Me gusta mucho comer en noches rojas y así. ¡Oh! Ahí tenéis, es casar o ser casado. ¡Oh! Ahí lo voy a parar un poquito y me gustaría que pudiéramos comentar un poco que si ustedes ya sea pueden abrir el micrófono, escribir por el chat, ¿qué me podrían comentar de la lectura que realiza esta participante? ¿Qué les llamó la atención o qué me podrían comentar? ¿Siguieron una misma lectura? ¿Cómo leen ustedes? Claire, ¿tú? Hola, buenas tardes. Hola, Sí, buenas. tres cositas. Bueno, esa persona obviamente se fija harto en los colores, vamos a decir que eso es como personal. Segundo, bueno, la manera básicamente de leer un cómic, o sea, que no es una lectura lineal. Después yo encuentro que es una buena lectura porque, o sea, lee, vuelve atrás, se desplaza bastante en las viñetas. Y bueno, lo último es que una persona muy que se emociona bastante a la lectura, así que bueno, esas son las tres cosas que me llamaron la atención. Perfecto, Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más? Pilar, cuéntanos. Hola. Hola, buenas. Sí, no, a mí me llama la atención igual, por eso me reía de repente, no es que estuviera haciendo algo raro, pero es como que eh, la diferencia entre leer un cómic que le llama la atención versus un texto tradicional, o sea, no me imagino a alguien como, o sea, yo igual expreso cuando leo como textos tradicionales, pero normalmente en pedagogía en castellano no me imagino a alguien leyendo el Quijote y haciendo esas expresiones como, oh, qué lindo, oh, qué maravilloso, no sé. Oh, sí. Claro, como que en sí hay que admitir y sin miedo que las imágenes son llamativas, ¿sí? Pero no por eso son carentes de significado y el hecho que comparto mucho con Clary, no sé si se dice así, que era el desplazamiento, o sea, para hacer un significado ya tenía que volver cuando veía al final la personaje con la ropa del anterior, era como que ahí se forma el significado completo, en un desplazamiento, una lectura más dinámica de lo que es una lectura tradicional. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Claudia, tú te habías levantado la mano, cuéntanos por favor. Sí, bueno, aportando ahí a lo que dicen también las colegas, un poco lo que le pasa a ella me coincide mucho con lo que me sucede a mí cuando leo cómics,
que me sucede que también suelo poner más atención a la imagen y de repente me pierdo del texto. Y es ahí donde están como algunas de las cuestionantes de uno como profe, porque por lo general uno como profesora de castellano como que tienes a darle mucha más relevancia al texto escrito. Como que esta siempre es mi cuestionante, como que es como que yo sintiera que a este peligro como del no leer, no prestar como tanta atención al texto y sí a la imagen, a pesar de que uno sabe que igual están siguiendo un relato, como que eso te asusta, o por lo menos a mí me pasa que me asusta. Y es lo que me pasa a mí, es mi experiencia cuando leo cómics, como que pierdo un poco la atención del relato como textual y me fijo harto en la imagen. Eso quería como comentar. Perfecto. Sí, igual tiene que ver con las experiencias personales, los conocimientos previos e incluso algo totalmente contradictorio a lo que señala Claudia, es que hay algunos estudios que dicen que hay la ceguera del modo cuando uno lee cómics y cuando uno está acostumbrado, que se va al texto escrito y deja de lado las imágenes o le cuesta mucho interpretar, por ejemplo, los colores, las perspectivas, etcétera. Así que muchas gracias, Claudia, por tu comentario. Paloma, vamos contigo y después vamos con el comentario de Emilia en el chat para continuar. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, profundizando un poco con el tema de cómo ella lee los colores, que me parece muy hermoso, algo muy bonito que ella hace es que como que va relacionando el arco narrativo con los colores. O sea, la primera interpretación es más como en términos ambientales y ver cómo hay como resaltan ciertos elementos como la naturaleza, pero también cuando está el cambio final, cuando aparece la cazadora, ella reconoce que ese cambio del contraste del color es una advertencia de que también hay un cambio en el arco narrativo. Yo se lo encuentro como muy interesante su lectura. Perfecto, muchas gracias, Paloma. Y Emilia señala que dice, me parece interesante que aunque las viñetas son organizadas, la lectura igual realiza una lectura discontinua y se fija en varios detalles que componen las planchas. Sí, les voy a contar un poco de los criterios de selección que nosotros tratamos de escoger un cómics que tuviera más bien viñetas muy tradicionales, que tuviera otros elementos. Por ejemplo, acá pasaba con los otros protocolos que todos aludían a conocimientos previos, de Walking Dead, o Soy Leyenda, etcétera, porque conectaban con sus experiencias anteriores. Y, por ejemplo, a partir de la definición que da Serafini de los, por ejemplo, los roles lectores, solo 2 personas actuaron, leyeron como lectoras interrogadoras. ¿Por qué? Les voy a contar. El primer caso fue una estudiante que cuestionó por qué solamente era un texto de hombres. De hecho, leía el índice, son puros hombres los que hacen esta historia. Cuestionó también eso que tiene que ver con el canon. Y otra estudiante también cuestionó con una ideología vegana. De hecho decía, yo a pesar de que estuviera en pleno fin de mundo, jamás me comería a un conejito. También entonces ahí también fue una reflexión, una interrogación que se hizo, e incluso la tercera, que fue interesante, era que cuestionaba la vestimenta, que eso pasa mucho, por ejemplo, en los cómics de superhéroes, de la vestimenta de las mujeres. Decía, para hacer fin de mundo, usar una falda ajustada no es muy cómodo, yo no usaría lo mismo. Usar aros tampoco, porque eso me puedo enredar en algo, etc. Entonces se dio una lectura súper detallada y rica, y se evidenció que sí, esta lectura no es lineal, uno va por diferentes caminos, y el que menos se evidencia es la lectora o lector interrogador. Pero como lo comentaba, hubo estos 2 casos en los estudiantes que participaron de este estudio. Ahora bien, continuando, vamos a esto. Tenemos este contexto, este cambio de alfabetización que es necesario. Nosotras como docentes, nuestros estudiantes, cómo leer, cómo interpretar lo que señalaba Paloma con los cambios de colores, con la historia también es fundamental, pero en el caso de nuestro canon escolar hay un problema y un sesgo de género brutal. Este gráfico representa las lecturas sugeridas de 7º básico a 4º medio, y las obras de mujeres solamente representan el 17%. Los ejemplos y las lecturas sugeridas de cómics es mucho menor. Por ejemplo, en 7º básico, para hablar el tema de la identidad,
solo se representa, solo se sugieren lecturas de superhéroes que representan al hombre blanco, heterosexual, superpoderoso y musculoso. No hay otras obras que se incluyan. Solamente en el programa de tercero medio me imagino que ustedes han podido evidenciar que se incluye Persépolis, pero igual lo paradójico es que se incluye ver la película y no leer el cómics y después no aparece como una lectura oficial. Entonces, son estos problemas del ministerio, esto del canon que siga siendo masculinizante en pleno siglo XXI. ¿Cómo podemos trabajar este problema del canon y este sesgo de género? Podremos trabajar a través de las constelaciones, que en el fondo es un concepto que se ha trabajado hace bastante tiempo, pero el ministerio lo incluyó el año pasado con su texto de Formando Comunidades Lectoras, no sé si ustedes lo conocen, lo han revisado, que tiene que ver cómo a través de nosotros, de las constelaciones, las relaciones que podemos hacer entre diferentes obras, podemos trabajar, podemos ampliar el canon. El ministerio define las constelaciones, habla de constelaciones literarias, representan una forma de relacionar las obras que los lectores han leído a partir del establecimiento de vínculos explícitos entre ellas. Estas relaciones las establecen los lectores y pueden ser mediadas por los docentes a partir de conceptos como personajes, temáticas, géneros literarios, entre otros. Si lo acercamos más al cómics, por ejemplo, Rovira Collado habla de las constelaciones multimodales, que tiene que ver con incorporar diversidad de textos, en el caso que nosotros estamos hablando de cómics, de formatos, que nos sirve a hablar de constelaciones multimodales o constelaciones, por ejemplo, en este caso de cómics, ampliar el repertorio de lectura, lo fundamental que también yo destaqué, considerar los intereses y preferencias de los estudiantes, seleccionar textos actuales y significativos, trabajar interdisciplinariamente, que es fundamental y que se puede trabajar, se le puede sacar mucho el jugo al cómics en este aspecto, y desarrollar una lectura intertextual, por ejemplo, si yo hago una constelación de cómics a partir de, por ejemplo, un criterio temático, yo puedo trabajar intertextualmente muy bien. No sé si hay alguna pregunta, consulta hasta el momento. Continuamos. Si ustedes quieren, levantar la mano, me hacen alguna pregunta. Victoria dio una pregunta interesante en el chat que yo creo que deberíamos rescatar. Dale. Sí, estaba hace un momento. Aquí está, Claudia dice, ¿el cómic y el manga es considerado literatura? ¿Podemos hacer y aplicar análisis literario? Ahí hay dos preguntas. La primera, si es literatura, depende del teórico, del autor, de la postura. Hay una corriente que señala que el cómic no es literatura por la composición, porque es un medio particular específico, con característica, con un metalenguaje particular, y hay otras corrientes que también señalan que sí es literatura porque se narra, hay una secuenciación, etc. Pero en cuanto a lo que tú señalas, por ejemplo, de si podemos aplicar análisis literario, yo creo que hay elementos claves que nos pueden servir y que los vamos a ver más adelante. Pero el foco, por ejemplo, si tú quieres trabajar con un análisis literario, es que fomentes la alfabetización visual, los elementos compositivos del cómic. No sé si Claudia te respondió o si tienes alguna duda al respecto. Ahí Emilia dice, ¿cuál era la autora que abordaba el concepto de constelaciones multimodales? Es un autor, Rovira Collado, 2019. Si quieren, después nosotros le podemos enviar la presentación y las referencias para que ustedes también las busquen, no hay ningún problema. Sí, bibliografía de análisis de cómics, sí, también la podemos incluir, Claire. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este elemento, alfabetización, multimodalidad, constelaciones para ampliar este canon hegemónico masculinizante, las preguntas que siempre surgen es ¿qué y cómo leer? Obviamente, dentro del qué leer hay una variedad de textos gigante. De hecho, yo antes de la presentación corté un montón porque hay muchos cómics que son muy buenos que nosotros podríamos trabajar en el aula. Entonces yo incorporé algunos ejemplos que serían de fácil acceso para los diferentes contextos que nosotros estemos trabajando, que eso es fundamental también, que un gran problema, lo discutimos en los otros talleres y en las charlas, es el tema de la circulación y de cómo acceder a los cómics también.
Entonces, ¿qué leer? Lo dividí en niveles. Séptimo y octavo básico. Acá hay algunos ejemplos. Primero está El Príncipe y la Modista y En la vida real, que es de Yen Wan. Por ejemplo, físicamente puede ser más complejo conseguirlos, pero lo bonito y lo interesante de estos dos textos de Yen Wan es que están disponibles en la biblioteca escolar digital. Entonces, todo estudiante, profesor, UTP, etcétera, que trabaje en un establecimiento educacional puede acceder a estos libros. De hecho, la biblioteca escolar digital tiene una colección de historietas, cómics, mangas que ustedes pueden acceder a ellos. Lo interesante, por ejemplo, del Príncipe y la Modista es que trabaja temas de género. Uno, por ejemplo, con la simple portada puede hacer muchas actividades en el fondo de inferencias, de predicciones, que puede ir comprobando o no a lo largo de la lectura. Leñadoras también está en la biblioteca escolar digital y también está en la biblioteca pública digital. Es un texto muy bueno que lo hace Noel Stevenson, Ellis Waters y Allen, y que en el fondo también toca el tema de la diversidad de género. Acá habla de chicas, chiques exploradores y las diferentes aventuras que ellos van superando, enfrentando a lo largo de los diferentes tomos. Las guerreras mágicas es un texto muy bueno que incluso ustedes los pueden conseguir fácilmente digital en la web. Lo interesante de los mangas es que al ser en blanco y negro uno los puede escanear, los puede fotocopiar, es más fácil la distribución en el colegio, sobre todo si trabajamos en un establecimiento en el que hay poquitos recursos. ¿Por qué me gustan las guerreras mágicas? Porque cuando nosotros hablamos o trabajamos del héroe, queda un poco de lado el tema de la heroína, del viaje de la heroína. Entonces las guerreras mágicas toma este concepto pero con protagonistas mujeres. Eso es relevante. Las guerreras mágicas son 6 tomos, pero ustedes perfectamente podrían trabajar con el primer tomo, que el tema del manga es la extensión. Entonces, un criterio que nosotros podríamos hacer es trabajar con un arco argumental o con 1 o 2 tomos al respecto. Otros textos que podríamos trabajar en séptimo y octavo es Milly la Millennial, es fácil, Nati Chuletas está en Instagram, nosotros la podemos seguir sus diferentes cómics. Acá es entretenido porque son historias cortas sobre los millennials, el amor, etc. The Promised Neverland, que me imagino que todos sus estudiantes lo conocen, que es muy bueno, que tiene que ver con un manga que también se hizo anime. Y acá lo interesante que la autora, la que dibuja es Pozuka de Misu, que en el fondo es una historia bien entretenida y nosotros podemos hacer el paralelo entre el manga y el anime. Y también, por ejemplo, Alegría y Sofía, que está en formato de cómics impreso, pero también está como webcomic, que lo vamos a revisar más adelante el webcomic, y también podemos seguir a Daniela Tiers en Instagram, y también sube muchas historias. Y acá está muy interesante el tema de la amistad, incluso hay elementos, por ejemplo, toma lo clásico de Sailor Moon, de estos unos brazaletes, pero con los símbolos mapuches. Es muy lindo ese elemento en Alegría y Sofía, esta como reversión de la magia, de luchar, la amistad, entonces también es bastante bueno para séptimo y octavo. Primero y segundo medio. Hay algunos textos que si bien pueden estar en la biblioteca escolar o la biblioteca pública digital, también son fáciles de conseguir en la web. Laura Dean me ha vuelto a dejar, es un tema súper bueno para, por ejemplo, si queremos trabajar el amor, la diversidad, el tema de, por ejemplo, los abusos también es bastante bueno para trabajarlo. Virus Tropical, que es más conocido, que también es en el fondo muestra la historia de Power Paola desde su niñez ya hasta la adolescencia. Por ejemplo, un manga clásico que no sé si ustedes lo conocen, o que, sí, ahí me hacen algunos gestos de sí, que también tiene, obviamente está el manga, está el anime, que es Full Metal Alchemist, que es un tremendo manga que fue escrito por Arakawa y es bastante bueno. El problema, como yo les señalaba anteriormente, es que, claro, como son tantos tomos, nosotros tendríamos que elegir arcos argumentales para trabajar con este.
Y acá decidí hacer una selección de Instagram, que son elementos que ustedes pueden seguir también, y Instagram nos abre puertas a muchas autoras, autores al respecto. Por ejemplo, Flavita Banana, que no sé si ustedes las conocen, pero ahí, por ejemplo, hay una viñeta, Mujercitas, pero un libro y le regalan unas Barbies. Por ejemplo, quise destacar a Panchun Lane con El otro archivo, porque es no ficción, a partir de hechos, por ejemplo, el acceso a la escritura, a la lectura, autoras del feminismo, por ejemplo, o problemas contextuales, realiza esta historia en formato cómics. Y Bruta, que en Instagram está Bruta, que es muy buena, que tiene 2 libros, y esta imagen es de su segundo libro, que habla del tema también de, por ejemplo, por ser soltera, soltero, no tener familia, pueden en el fondo abusar laboralmente o en otro aspecto de pedirte más cosas. Tercero y cuarto medio también hay unos ejemplos, por ejemplo el azul es un color cálido, que es un hermoso cómic, es fácil de conseguir, está la película también, entonces es muy fácil, es bonito, es poético, el tema del color acá es fundamental. Por ejemplo, también está Diario de Intercambio, que es un manga que es de Kabi Nagata. Acá lo interesante de este manga es que trabaja mucho el tema de la depresión. Entonces, trabajar con nuestros estudiantes adolescentes sería bastante bueno con Diario de Intercambio conmigo misma. Y, por ejemplo, Tilly Walden, que me estás escuchando, es hermoso visualmente el uso del color y de la historia también. Este texto tiene que ser mediado con nuestros estudiantes porque retrata el tema del abuso sexual, igual que, por ejemplo, No abuses, de este libro de Nati Chuleta, que también toca el tema del abuso. Es importante que nosotros podamos mediarlos en la sala de clase. Y también quise hacer una pequeña sección de Instagram para trabajar en tercero y cuarto medio. Las autoras son muchas, ustedes pueden seguir. Por ejemplo, Leslie Lice es muy buena, de hecho este cómic es muy bueno en particular. Sumnem, que por ejemplo en este caso de el cómics que yo les muestro acá es sobre los detenidos desaparecidos, los NN, y Moderna de Pueblo, que también tiene muchos libros, y también si ustedes la siguen en Instagram, hay bastantes historias que ustedes pueden utilizar en el aula. Ahora, pregunta para ustedes, ¿conocen los webcomics o webtoon? Algunas sí, algunas no. A ver, Pilar dice que sí, algunas no. Yo les voy a mostrar, Claudia, claro, no, sí, Tamara, sí, poquito. Ya, les voy a mostrar el webcomic. Lo maravilloso del webcomic y aplicaciones como Webtoon es que los cómics están hechos para leerlos desde el propio celular. Por ejemplo, yo estoy acostumbrada a leer más grande, lo leo de la tablet, pero también se puede leer desde el celular. Entonces ahora vamos a ver la página en el fondo del Webtoon. Espérenme. Ya, ustedes se registran con su usuario, con su contraseña. Claudia dice que mis estudiantes me hablaron de eso justo hoy. Sí, es que es notable, es muy bacán en el fondo, porque nosotros podemos trabajar la lectura o la escritura con nuestros estudiantes. De hecho, sale guía para creadores. Si nosotros queremos trabajar la escritura, la creación, nuestros propios estudiantes lo pueden seguir. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, uno va a los más populares, que yo hice una pequeña encuesta con algunos colegas de cuáles eran los webcomics que más leían sus estudiantes, y me dijeron que eran Cuentos del Olimpo. Yo lo leí y quedé atrapada y espero a este domingo para leer el nuevo capítulo. En el fondo, ¿qué es lo bacán y lo bonito de Cuentos del Olimpo? Que toma esta mitología de Hades, Perséfone, Zeus, etcétera, y la transforma a la actualidad. Son personajes actuales en un mundo actual, obviamente un romance, pero es bastante entretenido. Y como yo les contaba, que en el fondo los webcomics están hechos para leer desde el celular o desde el computador, lo interesante es que uno va bajando en las viñetas, no está esta página donde están todas las viñetas juntas, sino, disculpen, les voy a poner, lo voy a subir más, que uno va bajando, la lectura va bajando. Esta lectura es diferente,
porque es una lectura digital. Entonces, no tienen que navegar tanto como nosotros veíamos en los otros ejemplos. Y lo otro interesante que cuando el ministerio habla de formar comunidades, comentarios, publicar, esto es espectacular porque si uno va abajo, todos pueden comentar. Por ejemplo, ¿por qué te deseo me muero? De hecho, porque en el fondo, spoiler acá, en este capítulo que subieron el domingo pasado, los protagonistas al final se besaban y empiezan a llorar. No sé si llorar de felicidad porque se besaron o llorar de tristeza porque desapareció. Yo también me hubiera deshecho con un beso de ese papucho, etc. Entonces acá hay una comunidad que empieza a flirtear, a coquetear, y es increíble de cómo se emocionan y cómo alucinan a través de esta historia. De hecho, se pueden me gusta, se pueden empezar a comentar entre los mismos comentarios, entonces un elemento básico que quizás todos nuestros estudiantes con acceso a internet lo pueden hacer es leer los diferentes webcomics que están disponibles, y nosotros solamente con acceso a internet crear una cuenta lo podemos hacer. Y insisto, el tema de los comentarios, las comunidades que se pueden formar acá es bastante interesante. Ya, los webcomics, entonces hay una muy buena herramienta, se suben, por ejemplo, Cuentos del Olimpo se sube todos los domingos y te avisa al correo cuando se subió. Y obviamente Rachel Smith es la autora, y también lo interesante es que como este webcomic tuvo tanto éxito, ahora la autora lo va a sacar en papel, en formato más de cómics tradicional. Ya, ¿cómo incorporar el cómic en el aula? Me voy a apretar pedal porque quiero que hagamos una actividad. Ya, en general, a través de los estudios, los diferentes autores señalan, o las actividades que se han realizado, que se utiliza de dos formas: como objeto de aprendizaje, que en el fondo se utiliza como un medio de aprendizaje en sí, que quizás es lo que señalaba, por ejemplo, Claudia en un momento, que hay corrientes que dicen que el cómic no es literatura porque es un medio particular y es diferente al otro. Lo simplifico. ¿Cómo se utiliza como objeto de aprendizaje? Es similar, lo podríamos decir, hacer un símil, una comparación con, por ejemplo, el género narrativo. Nosotros cuando vemos el género narrativo en la escuela vemos ya cuál es la estructura, cuáles son los subgéneros, qué tenemos que hacer al inicio, el desarrollo y el cierre, etc. Y en el caso del cómic sucede lo mismo. Es un medio, un objeto en sí de aprendizaje que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, los globos, las viñetas, el diseño de página, etc. Y otras formas también que se utiliza es como objeto de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza como una herramienta para, por ejemplo, aprender contenido de historia, de ciencia, para fomentar el pensamiento crítico, para trabajar aspectos de temas de género, etcétera, porque los estudios y las formas de utilizarlos son diversas. Ustedes si leen o buscan un poco se podrán dar cuenta que hay un abanico de posibilidades del cómic, desde el arte, de la ciencia, de todas las asignaturas, de todos los contenidos que ustedes se les pueda imaginar. No es que estas dos formas estén separadas, sino que nosotros las podemos interrelacionar. Podemos empezar con el medio de aprendizaje en sí, aprender a leerlo, conocer, tener un metalenguaje sobre el cómics, para, por ejemplo, después si nosotros queremos fomentar la escritura, lo hagamos a través de la creación. Acá les voy a mostrar una forma de desarrollar lectura/escritura, porque podemos hacer ambas, del cómics. Esta es una adaptación, como ustedes pueden ver, de estos dos autores. Yo lo tomé, hice algunos cambios, y en el fondo se puede dividir en tres fases. Si lo pensamos muy pedagógicamente, podríamos hablar de la taxonomía de Bloom. Pasar de una fase 1, que es reconocer los elementos compositivos del cómic. ¿Cuáles son, por ejemplo, los diferentes globos, diseños de páginas, transiciones, etcétera? Solamente nos quedamos en el nivel de reconocer, identificar, ya acá hay un globo de habla, acá hay un globo de pensamiento, etcétera. La fase 2, que es analizar, ver los efectos que las elecciones del la o el artista producen en nuestra lectura y en nuestra comprensión, disculpen.
Por ejemplo, cuáles son las imágenes, qué tipos de línea usa, si son líneas más delgadas, más gruesas, difuminadas, la configuración de la viñeta, si hay o no hay viñeta, la página, las perspectivas, el uso del color, etc. Y una fase ya número 3 que es más elevada, que es de evaluar, que tiene que ver con opiniones, argumentos y significados, para que nosotros veamos, por ejemplo, cuáles son las funciones del cómic, porque el cómic no solamente es ficción, también hay no ficción, lo que comentaba, por ejemplo, Paloma y Maliki los días anteriores de la, por ejemplo, en el fondo las narrativas del yo, la autobiografía, también hay cómics argumentativos, etcétera, y cómo nosotros a través de las diferentes actividades que realicemos con los estudiantes podemos, por ejemplo, cuestionar lo que yo les decía, los roles de los lectores, interrogar las prácticas socioculturales, políticas e ideológicas. Y obviamente, ¿cómo lo simplificamos esto mucho más? Las clásicas tablas que a mí me encantan para trabajar con los estudiantes en el aula, que tiene que ver con, por ejemplo, preguntas guías para la lectura de la escritura. Recuerden que la alfabetización visual es un tema que se tiene que desarrollar. Como quizás no estén ustedes como profesora o quizá algunos estudiantes familiarizados con ella, hay que modelar, hay que hacer práctica guiada, práctica autónoma para que ellos puedan desarrollar esta habilidad. Es una tabla fácil, ustedes la pueden cambiar, modificar, pero acá es solamente un ejemplo que yo a partir de un criterio de análisis planteo preguntas guías para que con los estudiantes podamos leer un cómic determinado. Por ejemplo, el color. ¿Cuáles son los colores dominantes? ¿Qué pueden significar? ¿Crees que se utiliza ese color para expresar algún estado de ánimo? ¿Por qué? Y así se siguen con los criterios que ustedes quieran establecer. Son variados los rasgos faciales, la perspectiva, la línea, etc. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que ya en el fondo ahora ha sido como más teórico, ejemplo, cómo se podría trabajar. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Ya, creo que no. Por ejemplo, acá hay un cómic de Harley Quinn, Cristales Rotos. Debo admitir mi amor a Mariko Tamaki, por eso quizás vean muchos ejemplos al respecto. Pero lo interesante de trabajar con este cómic es que es de fácil acceso, lo podemos encontrar en internet, y las relaciones que pueden hacer nuestros estudiantes con los conocimientos previos que tienen de Harley Quinn, de este cómic clásico, de esta película, entonces es muy interesante. Sí, Pilar, les voy a mandar el cuadro después, de todo, así que no hay ningún problema al respecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una variada abanico de estrategias que, por ejemplo, el antes, el durante y el después de la lectura, el clásico de Sole, nosotros lo podemos aplicar a el cómic. En este caso son preguntas de anticipación. ¿Cómo crees que es el personaje de Harley Quinn? Puede ser que los estudiantes respondan a partir de la imagen que ellos ven o a partir de esos conocimientos previos. ¿Qué características tienes? ¿Qué te llama la atención de la portada del cómic? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el tipo de letra es diferente, los colores, etc. Podríamos hacer análisis de perspectiva, mucho al respecto. Durante la lectura, ¿qué podríamos hacer con nuestros estudiantes? No solamente con este cómic, es aplicable a cualquiera que ustedes puedan utilizar. Por ejemplo, a partir de la lectura que realices con el cómic, selecciona 2 personajes que te llamen la atención y completa la siguiente ficha de lectura. Recuerda analizar todos los elementos compositivos del cómic y cómo son utilizados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta a través de estas 3 preguntas, trabajamos las 3 fases que yo les explicaba anteriormente. Lo que veo es que ellos reconozcan, identifiquen los elementos del cómic, lo que pienso que significa, que tiene que ver, por ejemplo, con la toma de decisiones de los colores, las perspectivas, los globos, etc. Y el por qué ya es la fase número 3, que tenemos que ver con que ellos, a partir de lo que analizaron en la fase 1 y la fase 2, en la fase 3 den su opinión y evalúen a partir de todos los elementos compositivos del cómic.
Y número 3, que se puede ver muy fácil, pero la verdad si ustedes mismas hacen el ejercicio es bastante complejo, sobre todo si es un cómic más largo. Selecciona 1 o 2 páginas que sinteticen el cómic y explica tu elección. Entonces, ahí igual trabajamos un montón de habilidades clásicas que nosotros usamos con otros textos, pero las aplicamos también al cómic. Y si queremos seguir trabajando después de la lectura, por ejemplo, pueden hacer la lectura, les voy a mostrar la imagen y después vuelvo al cuadro. Pueden hacer la comparación del cómics Harley Quinn de Mariko Tamaki y Steve Pugh, que es una reversión, versus, por ejemplo, esta clásica versión de Batman Loco Amor que representa a Harley Quinn de otra forma. De hecho, no sé si ustedes me pueden, si hacemos el ejercicio ahora solamente con estas 2 imágenes, ¿qué me podrían decir al respecto? Si alguien quiere escribir por el chat, levantar la mano, el micrófono es de ustedes. Bueno, primero quizás se puede ver la representación de Harley Quinn en los dos, porque uno está mucho más tapada, mucho más, que ni siquiera se le ve el rostro y es mucho más oscura y podríamos decir incluso un poco tenebrosa. En cambio, en el otro es más parlanchina, podríamos decir. Se le nota su figura, es muy más no sé, el cuerpo es mucho más notorio dentro de la segunda parte, o sea, del original, no sé cómo se dirá. Perfecto. Eso es lo que puede notar. No, muchas gracias por tu opinión. Ahí hay 2 manos levantadas. Parece que Claudia había levantado la mano primero. Claudia, si nos puedes comentar, por favor. Gracias. Sí, bueno, en la imagen, ¿cierto? Segunda, podemos encontrar una Harley Quinn mucho más erotizada, ¿cierto? Con un físico también típico de la mujer erotizada, obviamente la vestimenta también lo es, y la acción que también está realizando es como llamando la atención, en el fondo también al que sabemos que es el protagonista de esta historia, que es el verdadero villano, ¿cierto? Que sería el Joker. Entonces ella en el fondo está siempre como cumpliendo este papel secundario. En cambio en la otra es protagonista. Y obviamente la vestimenta es acorde, ¿cierto? A la que tiene un villano realmente. Como mucho más oculto, oscuro, más también agresiva en este caso, digo. Sí, es como Eso, ya, principalmente. está como desde ya, aquí soy yo, ya prepárate. Claro, es verdad. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Pilar tiene levantada la mano. Sí, iba a decir algo parecido a lo que dice la Claudia, totalmente de acuerdo con lo que dicen de la segunda imagen, que ahí Harley Quinn sale súper expuesta en cierta manera, versus la primera que claro que no se ve nada. Y también los colores, la primera son colores súper oscuros, digamos, como el negro con el rojo, que igual siguen siendo los colores de la Harley Quinn, en la segunda. Pero en la segunda imagen como que se ocupan otro tipo de colores, lo que abre ambientación. Por ejemplo, yo siento que en la primera imagen, o eso veo yo, siento que ella está como cazando al Joker, así como que él se esconde de ella. En Sí, muy cambio, en la bien. segunda la ignora, digamos, así como derechamente no le genera nada en cierta manera, pero en la segunda parece que hay un poco de miedo por ahí también. Sí, no, muy bien. Las respuestas que ustedes señalan son súper buenas y de hecho yo esto es un análisis igual bien forzado lo que estoy haciendo porque a partir de 2 páginas, porque no se leyeron el cómic completo, pero también pueden opinar y es súper bueno el análisis que están haciendo. Acá Emilia en el chat dice el uso del color es distinto, uno es difuminado y el otro muchísimo más definido. Además que en el de Batman se ilustra desde una mirada masculinizante e hipersexualizada. Y acá me voy a detener antes de leer el otro comentario que tiene que ver que un elemento, en el fondo criterio fundamental para que
que nosotros trabajemos también son 2 autores solamente, y se condice con lo que señala Stuller, que cuando se hablaba o se creaban los cómics de superhéroes era la mujer con un rol secundario, súper sexual, y obviamente la mirada siempre estaba, los diferentes, por ejemplo, ángulos, perspectivas, diseño, para destacar, como aparece en la imagen derecha, la figura de Harley Quinn en este caso. Entonces sí, totalmente de acuerdo, y por eso es importante también tener en cuenta los contextos de producción y recepción. Y cómo lo leemos ahora, porque la época era bastante normal, quizás no se cuestionaba mucho, pero ahora nosotros obviamente cuestionamos y nos parece extraño o que no debería suceder. Tamara señala que los colores que se utilizan son similares, pero se disponen de diferentes formas. Perfecto, entonces yo voy a volver ahora a la tablita, que en el fondo ustedes hicieron un poco del ejercicio. Después de la lectura nosotros podríamos comparar el personaje de Harley Quinn, Cristales Rotos, versus Batman Loco Amor, a través de criterios de comparación. Por ejemplo, ustedes podrían modelar con sus estudiantes el vestuario, que es el mismo ejercicio que nosotros hicimos ahora, y después que los estudiantes creen o se fijen un criterio de comparación específico, por ejemplo, el color, o por ejemplo, las actitudes, etcétera, y qué podemos concluir al respecto. Ejercicio práctico. Voy a dejar de compartir un poquito. Voy a ver si funciona compartirles un documento por el Drive, o sea, por el chat, si no lo proyecto. Un poquito. A mí me parece que se está enviando un documento, que se envió un archivo. ¿Les llegó? Perfecto, maravilloso. Entonces, sí, Josefa, ¿se puede trabajar con estereotipos de género en ese ejemplo? Sí, totalmente de acuerdo. Pilar, ¿tienes una pregunta? Aquí tiene la mano levantada, ya. Voy a compartir entonces para explicarles la pequeña actividad que nosotros vamos a realizar ahora. Las voy a dividir en grupos, así que van a tener que, en el fondo, ¿cuál es la actividad? A partir del documento que yo les envié, que es un breve cómic de 2 páginas, ustedes van a tener que leerlo y pensar en una actividad que podrían realizar en sus contextos, ya sea como futuras profesoras, como profesoras en práctica, etc. Y a partir de estos 3 elementos fundamentales, ¿en qué curso ustedes lo realizarían? ¿Cómo podrían trabajar los elementos visuales y la temática abordada? No sé si les queda claro la actividad que ustedes tienen que hacer cuando lo leen, y piensan qué actividad ustedes podrían realizar con un curso determinado. En el fondo, ¿qué actividad propondrían a través de los elementos que nosotras hemos revisado? Dice, Tamara dice que no puede ver el documento. ¿Me pueden decir si el resto lo puede ver o no lo puede ver, por favor? Sí, bueno, Tamara lo voy a enviar de nuevo y voy a hacer la división en el fondo, de grupos. Lo bajé en PDF, dice Claudia. Muy bien, muchas gracias. Lo voy a volver a adjuntar. Sí, se Y puede ver. además, ¿cómo? Se puede ver. Perfecto. Pero además lo voy a, en el caso de que alguna no le funcione, voy a adjuntar el Instagram donde está. Así para evitar cualquier cosa, que lo lean por todos los medios. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué grupo quiere comenzar para que nos cuente un poquito lo que hicieron, lo que leyeron, lo que comentaron sobre esta actividad? Me fui una página antes. Pues. Bueno, entonces yo voy a elegir. Emilia, tú y tu grupo nos podrían comentar qué vieron, por favor. Gracias. Hola, sí, por supuesto. Muchas gracias, Emilia. Nos costó un poco ponernos de acuerdo porque nos gustó harto como la selección, porque era diversa la forma de abordarlo, podíamos trabajar de diferentes temas, y al comienzo pensamos en tercero medio, pero después nos quedamos con cuarto medio y la unidad del ensayo, y como yo tenía varios ejemplos acá, les propuse
que trabajáramos no con el ensayo tradicional, como de escritura extensa y lleno de citas, sino que trabajar con ensayo gráfico. Ah, perfecto. Como No sé si, hacer, disculpa, tomar, Emilia, que te interrumpa un poquito. No sé si el resto de las participantes conoce este concepto de ensayo gráfico. Si lo pudieras explicar brevemente para que todas aprendamos, por favor, Emilia. ya no sé si va a poder decir una definición muy... No, pero cuéntanos Pero en sí. el ensayo gráfico, hasta donde yo entiendo, tiene que ver como con un uso de viñetas y argumentación que tiene que ver con, el mismo les mostré, Sí, ahí sí. como con viñetas y argumentos que se configuran desde lo visual, no solamente desde la explicación que se da en la conversación que tienen los personajes, sino que también hay un relato visual que va complementando y va, no solo complementando, sino que va aportando también información nueva que no está explicitada en lo escrito. Entonces también se usan citas, se hace referencia directa a autores y autoras, entonces es bien entretenido de leer y difícil también. O sea, presenta un desafío mucho más complejo que la lectura como típica de un ensayo, como más tradicional. Sí, perfecto. La definición que dio Emilia en el fondo es, y el libro que les mostraba es El fruto prohibido de Liv Strömquist, que no me acuerdo si es sueca, no, la verdad no me acuerdo de la nacionalidad, pero lo interesante es que, claro, pues usa el ensayo en la narrativa y también tiene otro libro que yo lo tengo en PDF, así que igual yo creo que se los vamos a regalar, que es Los sentimientos del príncipe Carlos. Y sacó otro nuevo que todavía no ha llegado a Chile, pero es muy bueno para trabajar el tema de la argumentación. Así que, no, muchas gracias, Mila, por comentarnos. Sí, nos sigues en el fondo compartiendo qué actividad iban a hacer a través del ensayo gráfico. ¿Sigo? Sí, cuéntanos el ensayo gráfico, tercero medio, y qué actividades iban a realizar en el fondo la creación, ¿cierto? Cuarto medio, sí. Ah, cuarto medio, perfecto. Claro, la idea era como trabajar desde esa selección, mostrarles el tipo de texto de ensayo gráfico y hacer un ejercicio comparativo con... Es que yo les propuse cosas, pero como igual nos íbamos en conversación, entonces no sé si están de acuerdo mis compañeros, pero hablamos de este libro que se llama El placer, de María Gese, que tiene un grupo es un libro ilustrado, que, ay, perdón, y que tiene una escena donde la autora habla de la primera vez que recuerda haberse masturbado, por ejemplo. En paralelo con la escena, por ejemplo, que había una viñeta en el texto que nos mostraste que decía como que había culpa, como no recuerdo la palabra exacta, pero que salió una monja, ¿no? Sí. Y en paralelo también hablamos de este otro que se llama Tetas, que es de la editorial Media Vaca, que es un libro álbum que es de una colección que se llama como mi cuerpo o algo así, y que justamente muestra como usos usuales y no tan usuales de las mamas, pero desde una perspectiva científica como para presentar el tema. No, maravilloso. Ahí yo creo que les sirve de corpus ejemplos también para que nosotros podríamos utilizar en el aula. Muchas gracias, Emilia. Disculpa, no sigas. Sí, solo como comparativo, íbamos a mostrar el capitalismo gore, un fragmento de ese texto que es de una filósofa mexicana que habla sobre cómo el cuerpo se ha transformado en una estrategia de consumo y como de alienación también, y este otro, como un fragmento de vulva, que también es una revisión sobre el cuerpo, en particular de la vulva, desde una perspectiva como histórica. Entonces, como mostrarles pedacitos de texto para poder que ellos y ellas tuvieran una visión en torno al tema del cuerpo, cómo mostrar el cuerpo y que pudieran tener como referencias distintas, para poder construir desde ahí su ensayo gráfico.
Sí, maravilloso, y diferentes técnicas, usos, no, súper bien, muchas gracias Emilia. Vamos a pasar a Pilar, el grupo de Pilar, si nos puede comentar qué comentaron, qué realizaron, por favor. Sí, hoy que desplante el de las chiquillas anteriores, realmente sacaron un montón de libros que noté. Bueno, con la Valeria estuvimos conversando, bueno, y con Claire, que ya abandonó la sala, utilizamos mucho rato en desglosar un poquito el texto, porque estuvimos como hablando de que igual había harta viñeta y hartos elementos. Y nosotros nos fuimos por algo más, un poquito, no sé si concreto decirlo, pero fuimos por un primero medio, ¿ya? Y más que nada es como trabajar las inferencias con primero medio. Y sobre todo por el tema de la sexualidad, que los chicos ahí empiezan a tener otro contenido en redes sociales, empiezan a tener como habilidades lectoras un poquito más avanzadas, en sentido que ya dejando un poquito ser más concretos para pasar al pensamiento crítico. Entonces con la Valeria hicimos una actividad súper sencilla y un poquito imitando lo que tú nos habías mostrado, de que es hacer la pregunta de cómo se relaciona la frase final, que sale al final de la segunda página, que dice que hay muchas maneras de desnudarse, con el cómic leído. Y lo que queríamos hacer era que completaran el cuadrito, que nos mostraste eso, lo que veo, lo que pienso que significa la conclusión. En el caso de nosotros, le íbamos a dar la conclusión de hay muchas maneras de desnudarse, y los estudiantes tenían que elegir, los o las estudiantes, o les estudiantes, tenían que elegir una ilustración de cada página. Porque con Valeria concluimos de que igual era bien evolutivo, aunque fuera como con mucho elemento, se notaba la evolución del cuerpo femenino y cómo esta protagonista pasó a ser un bebé que no tenía ni una vergüenza a una chica que sacaba estas conclusiones. Entonces, era elegir una imagen de cada página, es decir, lo que veo y lo que pienso que significa para llegar a esa conclusión. Sí, súper bien, sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias por compartir la actividad que ustedes pensaron, así que no, muchas gracias. Claudia, si tú y tu grupo nos pueden compartir lo que hicieron, por favor. Sí, yo trabajé con Denise, y la verdad que hicimos algo también como bastante más sencillo que el primer grupo. Y muy ciñéndonos también a como la estructura que tú nos mencionaste, y siguiendo también las instrucciones. Nosotras pensamos en un segundo medio, principalmente pensando en que ya a esa edad tienen como un poco más de seriedad frente a estos temas, los más chicos como que se ríen, siento que ya en segundo medio como pueden tener más madurez. Y lo pensábamos, no sé, a lo mejor utilizarlo como una especie como de actividad de inicio para, por ejemplo, a lo mejor alguna actividad de debate o de discusión. El segundo elemento que tú mencionaste, como a lo mejor trabajarlo en términos de los elementos, pensábamos como dar 3 criterios de interpretación. Primero, ¿cierto?, señalar esto como del color, qué piensan ellos acerca del color y cómo eso también se va, o sea, qué significa para ellos, en el fondo. Claro. El tema del contraste de los dibujos, yo por ejemplo observaba que hay una diferenciación entre como el dibujo de las viñetas y cuando hay cuerpos desnudos como que lo tiende a dibujar como mucho más como dibujo de niño. Entonces como quizás modelaría a que ellos pudieran generar alguna interpretación respecto a eso, a que también el mismo cómic como que cuando hay cuerpo desnudo como que también de alguna manera como que lo disimula, ¿no? Y es también, eso también ocurre en el fondo en la sociedad y el mismo cómic es un ejemplo de ello. Y también que pudieran hacer a lo mejor algún contraste entre el globo, o alguna relación más bien dicho, entre el globo y la imagen. O sea, como poder preguntar quizá, si nosotros quitamos el globo, ¿ustedes podrían leer igual la imagen? ¿Podrían entender lo mismo? Como hagamos el ejercicio. Y hoy yo dije que la Denise, o sea, quedamos en que la Denise iba a presentar la parte del tema. Ya. ¿Puede ser? La Denise. Y rápido. Estoy aquí. La Denise. Estoy aquí. Ya, y el tema de nosotros que habíamos concluido, quizá el ponerle como título, más que nada, era como el cuerpo y los estereotipos de la sociedad, porque siempre se da esto, como cómo nos miran, cómo es el cuerpo al principio, o sea, cuando somos niños, como ocultarlo. Bueno, a la niñez, obviamente que uno anda pitucha por todas partes, no sé. Pero cuando uno va creciendo, va teniendo este sentimiento de que hay que ocultarse casi o no aceptarlo completamente. Y como que uno va abriéndose al final a aceptarse al final. Porque al final igual se vio dentro del cómics mismo esa aceptación, esa desnudez que era como más emocional.
para la chica que estaba contando, no sé. Y también lo relacionábamos quizás con un poco de los medios de comunicación, cómo nos están comunicando, o es muy la hipersexualización de nuestro cuerpo, o también llegar a hacer como tapar nuestro cuerpo por la irrealidad que existe dentro de las redes sociales. Y ahí como vincularlo a ese tema y que ellos pudieran más dialogar, como que ese era como el objetivo, así como que ellos dialoguen en torno al tema que es el cuerpo mismo, como la aceptación de tu cuerpo y la desnudez misma. Ese era Sí, de como... hecho, lo que ustedes me comentan se me vino a la mente el himno de las tesis, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, entonces claro, es totalmente actual. Muchas gracias, chiquillas. Paloma, querida, por favor, si nos puedes comentar tú o a otra integrante de tu grupo, ¿qué hicieron? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué actividades, por favor? Bueno, Josefina, Tamara, me dicen cualquier cosa. También nosotros al final llegamos al tema de y la sexualización como temática, pero para abordarlo primero lo que pensábamos era como en la composición de la lectura, como la composición del espacio, ¿no? Y en general no era fácil de leer. Josefa ahí decía de que como que le complicó la lectura y como que tuvimos que verlo como 2 veces como para abordarlo. Entonces, por lo mismo pensábamos que cómo podíamos hacer como primero que ellos leyeran y como que nos indicaran cómo fue la forma que lo leyeron y a partir de esa composición como relacionar el nombre del collage con la estructura que tenía y con la temática, como que de alguna manera, cómo aborda la idea de collage también en la narración. Y a partir de eso, entonces, ver cómo en forma narrativa, también lo pensamos para segundo medio, cómo ocupa este procedimiento del collage, cómo en la composición de la página, para hablar del cuerpo, porque de alguna forma también el cómic, la parte del fondo, también estaba compuesta por cuerpos, ¿no? Y eso, y después empezar a hablar el tema del cuerpo y la sexualización del cuerpo de la mujer, y cómo se relacionan, cómo de alguna manera se sienten identificadas ellas con ese tema. También hablar desde los chicos, porque yo de verdad creo que también, o sea, obviamente las mujeres tenemos mucha más carga en términos social, pero a los hombres también tienen un montón de complejos y como que no se les permite en la sociedad patriarcal cómo expresarlo. Entonces también cómo hacer esa comparación de la relación de los cuerpos con ellas. Sí, eso creo que era. Sí, no, súper bien el tema de, por ejemplo, ellas o las nuevas masculinidades, ¿no? Súper bien, y qué bueno que tocaron este tema que quizás uno a veces lo deja como de lado, así que no, muchas gracias por compartir con ustedes, y creo que me falta el grupo de Sabrina. Hola, buenas noches. Hola Sabrina, cuéntanos. Sí, súper, cuéntanos. Ok, porque tengo acá unos cuantos ruidos. Bien, con Paula habíamos pensado en una primera instancia, una primera fase en la que pensáramos con el grupo, ¿no? De chicos entre 14 y 15 años, que es un collage, que recuperaran información sobre distintas posibilidades plásticas del collage y que pensaran en relación con las viñetas, cómo se disponen los distintos ángulos, la perspectiva, qué significado tienen los colores, como un primer recorrido para navegar el cómic, y luego una serie de preguntas, como por ejemplo, con qué imágenes pueden asociar las distintas viñetas, sobre todo la del comienzo, con qué otros cómics puede relacionar estas viñetas, porque habíamos charlado con Paula, que por ejemplo, esa manera de mostrar la evolución de la chica, la podríamos encontrar, por ejemplo, en Persépolis, donde Satrapi se retrata, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, cambiando como una especie de verdura, ¿sí? Luego, ¿cuáles son los discursos biológicos, religiosos, culturales, etcétera, en torno al cuerpo y al género que de alguna manera están
circulando por esas viñetas, y como un modo para articular una fase y la otra, dos preguntas clave que serían: ¿qué es desnudarse para la autora y cómo lo plasma en la página? ¿Y qué es desnudarse para ustedes y cómo lo dibujarían? Entonces pensamos una actividad como de cierre, muy simple, que igual hay que ver cómo se desarrolla después en el aula, ¿no? Que es que dibujen cómo se recuerdan en la infancia y cómo se ven ahora, ¿no? Hacer esas dos viñetas en comparación, y luego abrir una cuenta en Instagram o alguna red que ellos utilicen bastante para que, digamos, circulen esos dibujos y hagan comentarios sobre lo que trabajaron, digamos. Entonces, No, nuestras ideas. maravilloso, maravilloso, Sabrina, qué genial, me encantó el tema de las dos preguntas, muchas gracias por compartir. Y para finalizar, así, porque nos pasamos un 15 minutos, pero es que estaba muy bueno, era necesario, que bueno, me encantaron todos los comentarios, las actividades que ustedes pudieron realizar, y a modo de brevísima conclusión, dos elementos importantes que los pudimos revisar en la actividad práctica que nosotros realizamos: la importancia de fomentar un error de tipeo, la alfabetización visual, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con los cómics, que la viñeta no es clásica, como la que ustedes tuvieron que leer, es fundamental el color, el diseño, todos los elementos que nos ayudan a comprenderlo. Y dos, el punto número 2, que lo vimos a lo largo de toda la clase, con los ejemplos que vimos, los ejemplos de Emilia también, que es ampliar el canon formativo. Es fundamental evitar este sesgo de género en el currículum, en la mediación que nosotros hagamos en otros contextos educativos, y un ejemplo es las constelaciones que nosotros a partir de esta temática podríamos trabajar en este mismo cómic, con, por ejemplo, como señala Sabrina, Persépolis, con otro cómic, etc. Así que esos dos puntos serían a modo de conclusión. No sé si ustedes tienen alguna duda, consulta, sugerencia, les pedimos encarecidamente, y por favor que puedan completar el formulario, que ahí Carolina compartió el enlace, que es fundamental para que nosotros podamos mejorar y seguir realizando talleres. Ahí, claro. No sé si tienen alguna consulta, duda, sugerencia, comentario, no sé, lo que ustedes quieran para que vayamos finalizando. Yo brevemente, agradecimiento, en realidad. Es un taller como cortito, pero me llevo, de verdad, me voy cargada de cosas. Yo creo que mis estudiantes lo van a agradecer mucho, porque por ello estoy aquí. Yo la verdad es que no soy fanática del cómic ni del manga, pero este año tuve un taller de literatura donde la verdad es que yo creo que he aprendido más yo que ellos, o así más o menos, porque me han enseñado un montón. Y yo creo que esto también, los datos que diste hoy día, las recomendaciones, yo creo que me van a servir un montón. Y se agradece también como hacernos la pega de poder como haberlo entregado por niveles, porque eso yo también creo que es algo que dificulta un montón. Y también el que sean de fácil acceso, porque trabajar cómics siempre es un problema, porque son carísimos. Y también siempre hay uno nomás en la biblioteca, entonces como que ¿cómo trabajas? Como tienes que escanearlo, entonces es un problema. Así que agradezco un montón. Y ojalá si nos puedes mandar las cositas que nos comentabas, porque yo creo que es material que nos va a servir demasiado. Sí, les vamos a enviar un email con el PPT, algunas referencias y ahí algunos regalitos digitales. Gracias, Victoria, y un gusto volver a verte también. Sí, que estés bien, Claudia. Así que no, muchas gracias, espero que tengan un lindo final de viernes. Yo sé que todos aquí trabajamos, estudiamos, así que espero que descansen su rica once y puedan dormir tranquilamente ya. Así que muchas gracias por asistir a este taller y a este seminario que organizamos con las chiquillas. Así que muchas gracias por todo. Vean el video de la sesión del miércoles, estuvo súper bueno también, ahí se las pegué en el chat. Así que vamos a estar en redes sociales divulgando nuevos eventos, así que para que estén todas atentas. Bueno, sí, les recomiendo mucho después, cuando estén el video subido, ver el video del taller que hizo Paloma, que estuvo espectacular ayer, y también entrega muchos conocimientos, y el de Maliki, que también van a conocer una constelación también de autora, así que véanlos, por favor. Va a estar en el octubre se viene una nueva actividad. Sí, en octubre se viene una nueva actividad, así que están todas invitadas también si quieren seguir participando. Sí, ciencia ficción, que también vamos a trabajar. Oh, qué bueno. Sí.
Así que muchas gracias por asistir, Bien. que estén bien. Besitos, Chao. cuídense.